El cerco aeronaval de Estados Unidos en aguas del Caribe cumple 3 semanas. Para conocer el desarrollo de este despliegue del gobierno Trump, hacemos conexión con Víctor Mijares, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes. Profesor, bienvenido. No, buenas noches a ustedes y por supuesto, muchísimas gracias por la invitación. Profesor Mijares, ¿cómo ha reaccionado el régimen de Nicolás Maduro a este despliegue estadounidense? Pues lo primero, decir que este cerco naval, es aeronaval, está teniendo un impacto muy interesante desde el punto de vista de despliegue de fuerza. Estamos hablando de un despliegue de fuerzas que no es usual en el Caribe. Las flotas del Caribe y sobre todo la presencia del Comando Sur en esta zona, pues durante este siglo había sido como muy exigua, muy pobre, y ahora estamos viendo un material de guerra que es realmente impresionante, tomando en consideración, pues, sobre todo la misión que abiertamente dicen que están siguiendo, que es la misión de interdicción de antinarcóticos, como bien vimos precisamente con esta destrucción, con este ataque a una lancha rápida. Entonces, este tipo de operaciones normalmente, si tiene que ver con interdicción de narcóticos, que yo creo que tiene que ver en parte y por otra parte tiene que ver con un mensaje político diplomático muy importante, sobre todo para Venezuela, pero también para Colombia, es operaciones que duran meses. Es decir, podríamos estar viendo esta presencia militar y ver cómo se empiezan digamos, a ver un relevo de naves durante varias semanas más. Y esto podría, desde luego, generar un nuevo foco de tensiones y, desde luego, por supuesto, tener algún tipo de impacto en los procesos de negociación, de diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela. Hasta el momento se mantiene el estatus actual, pero sí se están dando cambios importantes en Venezuela, como por ejemplo, vimos una liberación de presos políticos hace poco y adicionalmente estamos viendo, aunque eso no ha trascendido tanto en medios ni en redes, pero estamos viendo, y por fuentes, digamos, que le llegan a uno, estamos viendo un proceso de militarización de la sociedad venezolana e incluso conscripción forzada, algo que está prohibido en Venezuela. En palabras del propio Nicolás Maduro, Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, tuvo una videoconferencia con Edmundo González y María Corina Machado en donde les dijo que ellos serían el gobierno de transición. ¿Este es realmente el verdadero fin del cerco aeronaval? Eso es una hipótesis. Yo creo que en este sentido lo que dice Nicolás Maduro, pues no tengo ninguna prueba al respecto, pero tiene todo el sentido del mundo. Es decir, en este caso lo que estamos viendo es, hay una división importante en el gobierno Trump, hay fuerzas que coexisten allí. Yo veo básicamente dos fuerzas importantes en torno al caso Venezuela. Una fuerza la representa, por supuesto, Marco Rubio, con los senadores y representantes del sur de la Florida, con los cubanoamericanos, con la base electoral latina, muy especialmente cubanoamericana, colombiano-americana y venezolano-americana, que son una base muy importante y que son fundamentales para las elecciones del próximo medio término, el próximo año, ¿verdad? Las elecciones de medio término que tienen un impacto muy importante en el Congreso de los Estados Unidos. Pero por otra parte tenemos también unos sectores que son sectores petroleros que están muy interesados en mantener un vínculo y unas negociaciones con Maduro, porque pues hay todavía, a pesar de la ruina del Estado venezolano y de su empresa Petróleos de Venezuela, hay todavía una producción de petróleo que ronda los 800.000 barriles de petróleo, es decir, algo equivalente a la producción petrolera de Colombia incluso. Entonces, estas dos tesis, estas dos fuerzas están en oposición y están constantemente negociando. Obviamente, el Departamento de Estado está tomado por una de estas fuerzas, por la fuerza que representa Marco Rubio, y no me parece para nada descabellado pensar que efectivamente estén tratando de tener un as bajo la manga en caso de cualquier cosa, porque ya tienen la fuerza militar desplegada, ¿verdad? No es suficiente para un desembarco, necesitarían apoyo militar en tierra. Sobre eso no hay claridad porque no hay todavía un mensaje claro que las Fuerzas Armadas venezolanas se vayan a levantar, pero algo que sí tienen es, en el caso de una necesidad de transición, ya tiene un gobierno que fue electo, tiene un gobierno con votos y eso tiene todo el sentido. No sé si lo que dice el señor Maduro sea cierto o no, que ellos hayan interceptado eso, que tengan esa información, pero tiene todo el sentido político que se esté planteando algo como eso. Mientras esto sucede en aguas del Caribe, Guyana, el vecino de Venezuela, tuvo elecciones presidenciales.
¿Cómo ha cambiado este pequeño país desde 2015 cuando encontraron yacimientos de petróleo en su territorio? Pues Guyana está atravesando una situación que lo ha venido a convertir en un denominado petroestado. Los petroestados son estados que tienen una dependencia enorme, casi monopólica y algunas veces patológica al petróleo. Y eso te trae unas consecuencias. Esas consecuencias tienen que ver, por ejemplo, con la hiperconcentración del poder, pero también con una relación muy extraña entre Estado y sociedad. Normalmente, digamos, la sociedad digamos, ambientes democráticos tiene una capacidad, digamos, de demandar mucho más al Estado y al gobierno porque aporta a través de los impuestos, pero cuando es el Estado que tiene las reservas de petróleo y las administra y las adjudica a empresas extranjeras en este caso, porque Guyana es un país muy pobre, muy pequeño, que todavía no tiene una industria petrolera nacional, el Estado se convierte en el principal actor económico y convertirse en principal actor económico, cuando ya eres el principal actor político, obviamente genera una concentración de poder que es muy peligrosa. En el caso de Guyana, hay un conflicto territorial con Venezuela, que es el territorio Esequibo, es un territorio enorme de más de 150.000 kilómetros cuadrados, que además es precisamente el territorio donde están esas reservas. Y esas reservas son, digamos, tenemos que pensar lo siguiente, yo siempre le digo esto a mis estudiantes, Guyana tiene la población de la localidad de Engativá, pero tiene las reservas de petróleo de Brasil. Entonces, cuando entendemos esto y cuando nos damos cuenta que tiene unas reservas per cápita que los ponen más o menos a nivel de cualquier país de la OPEP, como Kuwait, por ejemplo, empezamos a darnos cuenta que esa sociedad está cambiando fuertemente. En las elecciones actuales hay una tensión, por supuesto, con un candidato emergente que es el señor Asruddin Mohamed, que se enfrenta a Irfan Ali, que es el presidente actual, y en el medio está el tema del Esequibo y la relación con Venezuela. Y este candidato que mencioné, que es el candidato emergente, que es Mohamed, ha sido acusado de no solamente tráfico de personas, tráfico de oro, tráfico de estupefacientes, sino además se le está acusando de ser un peón dentro de la geopolítica de Venezuela, particularmente de Maduro, para tratar de incidir políticamente dentro de Guyana. Sobre esto no hay ninguna prueba, pero vamos a fijarnos entonces que efectivamente hay muchísimo interés político por parte de la Venezuela de Maduro, no solamente frente a lo que tiene en el Caribe, sino adicionalmente con este conflicto con Guyana, que como vemos es simplemente, digamos, una mina de oro negro en este caso, y es un país, digamos, muy, muy prometedor y vamos a seguir escuchando sobre Guyana durante mucho tiempo más. Así es, y justamente hablando del Esequibo, es un conflicto que data del siglo XIX y que ha pasado por muchas fases. En las más recientes, el régimen de Maduro nombró a Neil Villamizar gobernador de Guyana, esta Guyana Esequiba, aun cuando no tiene control sobre ese territorio. ¿De qué se trata esta estrategia Pues realmente? estas tensiones que vienen desde hace tanto tiempo, primero con el Imperio Británico y luego con la República Cooperativa de Guyana, a partir de su independencia del 66, ha sido el intento de Venezuela de atraer a la población del Esequibo, que es una población minoritaria, es una población pequeña, mayormente de población nativa, es decir, aborigen, americana que en algún momento tendió a inclinarse hacia el lado venezolano. Pero eso desde hace muchísimo tiempo que no pasa. Es decir, la situación de la propia crisis económica venezolana, la crisis política venezolana y la inestabilidad en Venezuela hace que esta estrategia ya no tenga mucho sentido. Porque, nuevamente, vemos una Venezuela que sufre de apagones, que sufre de desigualdad también económica, que sufre de una hiperinflación. No es tan atractivo en este momento juntarse con el petroestado fallido y parece ser más atractivo el nuevo petroestado. Esto no quiere decir, obviamente, que no vaya a haber algún tipo de intereses, digamos, vinculados con población, digamos, guyanesa, sobre todo los esequibanos, que pueda haber alguno que tenga interés en vincularse y ser de algún modo, digamos, un representante de Venezuela en ese territorio, pero lo que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con aquella Venezuela que en los años 60 y 70 trató efectivamente de ganarse el corazón
y en las mentes de los indígenas esequibanos para convertirlos en venezolanos. No es la situación actual, es mucho más prometedora en este caso Guyana, pero por supuesto, como buen petroestado y sobre todo un petroestado tan joven y que además está cruzado de tantos intereses, incluso étnicos, porque además Guyana es un país multiétnico muy complejo, a pesar de lo pequeñito que es. Pero no parece ser una opción tan atractiva en este momento dejar de ser guyanés para ser venezolano. Profesor Mijares, muchas gracias por su tiempo y por sus precisiones hoy.